Pablo Kornblum es analista internacional y también doctor en economía. Gracias por venir. No, por favor. A ver, Pablo, nos preguntábamos antes de irnos a la pausa, ¿qué dejó la visita de Jair Bolsonaro, de esta moneda única, unión monetaria entre Brasil y Argentina, pero ya el Banco Central brasileño salió a desmentir todo esto? El Banco Central ya dijo que no. Aparte decían, bueno, ahora ya dijo, bueno, no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Lo que pasa es que nosotros tenemos elecciones ahora en 6 meses, o sea, no sé de qué largo plazo están hablando. Yo creo que hay que poner en contexto un poco la situación bilateral de ambos países y, para decirlo muy brevemente, cuando se planeó el Mercosur a mediados de los años 80, se hablaba hablo de Alfonsín y Sarney, de esa época, de una política macroeconómica común que prácticamente no sirvió en 35 años, y 10 años después, el año 95, para otro ejemplo, se hablaba de un arancel común con la Unión Europea, ¿no? Un tratado bilateral con la Unión Europea, y todavía estamos en nada, pasaron 20 y pico de años también. Entonces, evidentemente es una declamación política que poco tiene que ver con la realidad según mi punto de vista. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a la imagen? ¿Le sirve al gobierno nacional? ¿Perjudica a Mauricio Macri las expresiones de Bolsonaro? Yo creo que no tiene, digamos, es neutro desde mi punto de vista. La persona que, digamos, los que nos dedicamos a temas internacionales, a la macroeconomía y demás, a veces tenemos que entender que son cuestiones esotéricas para muchos. Yo creo que a la hora del voto la gente se fija más en la ladera que pensar en si Bolsonaro, que tampoco es una persona muy simpática para mucha gente de Argentina, va a incidir en el voto. Me parece que en términos electorales, sin ser un especialista en el tema, me parece que no va a incidir, digamos, estas palabras de Bolsonaro, de aliento, de apoyo hacia Macri, me parece que no. Bueno, no de hecho instó al pueblo argentino a que vote no con la emoción, sino con la razón en octubre, ¿no? Sí, habló de la razón y habló de no ser Venezuela, una cuestión comparando dos países, dos historias, dos estructuras económicas totalmente diferentes, políticas. Me parece que no tiene ningún tipo de racionalidad a la hora de ver el mapa electoral. Pero bueno, me parece lógico que una persona que, digamos, tiene similares intereses en términos ideológicos y tiene un apoyo sustancial también de Estados Unidos, como lo está pasando en Argentina, me parece lógico que el discurso vaya por ese camino. Y más allá de los ejemplos que pusiste, que terminaron y fueron truncos, ¿sería positivo con tener una moneda tanto en Brasil y en Argentina que fuera la misma? ¿Tiene algún...? A ver, tiene efectos positivos. Se puede hablar de los costos transaccionales, no tener que pasar por el dólar o otra moneda es positivo en términos de que hay ahorros en ese sentido, cuestiones más técnicas económicas. Ahora, si no hay un proceso de cambios productivos, si se quiere, y no hay una política macroeconómica común, como lo mencioné antes, pensemos lo siguiente, la convertibilidad en el 1 a 1 en la Argentina. De repente, digamos, Argentina tiene una moneda muy sobrevaluada en relación a la moneda brasileña que estaba devaluada. ¿Qué pasó? Las empresas se fueron de Argentina hacia Brasil. Una moneda común, ¿qué haría? ¿Lo haría cambiar esa situación? Lo haría cambiar porque no permitiría una devaluación conjunta. Ahora bien, y en términos de productividad, y en términos de qué empresas producen qué cosa, porque, digamos, somos economías que a veces somos complementarias y a veces somos suplementarias. Entonces, evidentemente, tirar así una moneda común y decir va a servir o no va a servir es poco serio, sobre todo cuando han pasado muchas décadas en el cual hay cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, cuestiones técnicas administrativas, burocráticas que todavía no se han zanjado. Estamos todavía, si las posiciones arancelarias tienen que verse en portugués o en español. Me parece que es una cuestión que va más allá y necesita un análisis un poco más profundo de si conviene una moneda común o no. Ahora, no sé si coincidís con el diagnóstico, pero yo si me entero de esta noticia, que se avanza o que hay alguien trabajando sobre la idea de una moneda común entre Brasil y Argentina y fuera brasileño, yo estaría muy preocupado. Es que lo que está pasando justamente, a ver, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué en realidad es una forma de discurso, de dialéctica discursiva y no algún tema real? Lo primero que hace un país cuando quiere una relación económica bilateral más sostenida y más fuerte es ver cómo está institucionalmente, internamente, cómo es la macroeconomía local. Si no, termina pasando lo que pasó en la Unión Europea. Se forja una unión, se piensa que son todos iguales, políticas homogéneas que terminan con Grecia, con España, con el Brexit en el Reino Unido. Hay cuestiones que cuando uno tiene que hacer una política económica común, digamos, tiene que pensar en una serie de variables que exceden lo económico. Más allá de eso, a grandes rasgos, si tenemos que repartir un poco la torta, sería mejor noticia para los argentinos que para los brasileños esta idea. Porque en definitiva, si algo ha tenido Brasil, a diferencia de Argentina, por lo menos en términos comparativos, ha sido mayor estabilidad económica en las últimas décadas. No solo eso, hace 20 años tienen balanza comercial superavitaria ellos con nosotros. Es más, el año pasado, a pesar de la devaluación, ¿no? Que lo que ha hecho es que nosotros compremos menos y exportemos más,
tuvimos un déficit comercial de 4.000 millones de dólares. O sea, nos vienen, en términos futbolísticos, nos vienen goleando hace 15 años. Entonces, ¿para qué les va a cambiar? Un país se fija en esas cosas. Los realistas en términos internacionales dicen, el status quo me está sirviendo, me sirve ahora y me viene sirviendo hace 15 años. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a innovar? Ahora, Pablo, te hago dos preguntas. Primero, si ha bajado la imagen de popularidad de Bolsonaro en su país. Él asumió en enero. ¿Y cómo se encuentra la economía brasileña? La economía brasileña está peor de lo que pensaba. ¿Por qué? Porque su núcleo duro que lo apoya, vieron el famoso segundo semestre, los brotes verdes, los empresarios que le dijeron, nosotros te vamos a apoyar, que son los que generan puestos de trabajo, pero si vos cumplís con las promesas electorales. ¿Y cuáles fueron las promesas electorales de él? Y básicamente sacar la reforma laboral, la reforma previsional, que hasta ahora hay reticencias políticas, el Congreso no la saca, y él evidentemente está negociando porque no tiene tanto poder como decía, digamos, se encontró con el pragmatismo que es la política. Él dijo, sí, vamos a hacer la reforma laboral, previsional, bajar los salarios y demás, y no lo puede hacer, no es tan fácil. Los empresarios lo miran y dicen, hasta que vos no cumplas con tu promesa de campaña, nosotros que somos los que vamos a invertir, no vamos a invertir para nada. Por lo tanto, lo que se ve es que en el primer trimestre los datos oficiales de Brasil indican una caída después de 2 años de un leve crecimiento de Brasil. Todos se pensaban que el gobierno de transición de Temer iba a ser peor que Bolsonaro, hasta ahora lo que tenemos, y está bastante preocupado el ministro de Economía liberal Guedes, es un decrecimiento del 0,3% del primer trimestre de este año. Por lo tanto, es un tema que tenemos que tener en cuenta también a la hora de hablar en términos bilaterales. ¿Por qué acá pareció bastante sencilla la reforma previsional y en Brasil, como vos recién marcabas, más allá de la presión y del intento y las declaraciones, con los jubilados no? Da la impresión de que la respuesta por allí viene por ese lado. A ver, se da en un contexto complicado. A ver, cada país tiene su cultura, su historia, su estructura socioeconómica, si se quiere. Tenemos que entender que también Bolsonaro llega al poder con el voto de los evangelistas. Digamos, hay otra cuestión, se juegan otros valores. Pero sin embargo hay cuestiones que son universales. Si se habla de las jubilaciones, las pensiones, la dignidad de trabajo, las leyes ya, digamos, que hemos obtenido en los países de la región, me parece que lo que se está viendo es que los congresos, porque recordemos que Bolsonaro ganó, pero no ganó con amplia mayoría, y tiene un congreso bastante opositor en términos del PT, y sobre todo con Lula subiendo en las encuestas todavía en la cárcel. Entonces, me parece que tiene que negociar, y a la hora de negociar no es tan fácil sacar una reforma previsional que va a afectar a millones de Quiero preguntarte sobre Lula, que lo has mencionado. Ahora, bueno, faltan para que vuelvan a haber elecciones presidenciales en Brasil, faltan como 4 años, pero sin embargo la valoración del pueblo brasileño con Lula sigue siendo muy alta. Es altísima, es más, yo creo que Lula sería presidente si no hubiera estado preso, si hubiese podido presentarse. Lo que pasa es que tenemos que entender en términos geopolíticos a nivel internacional que cuando Maduro empieza a ganar poder en relación a su relación con Rusia y China el año pasado, y Lula empieza a estar primero en las encuestas, lo que se ve, digamos, el apoyo de Trump, digamos, y todo el aparato judicial brasileño, el apoyo mediático judicial, hace que Lula vaya preso. O pone a Lula presa por una causa que tiene que ver con un departamento que lo vio su esposa, digamos, no digo que no sea culpable, pero digo, no son cuestiones menores. Digamos, no pudo trasladar sus votos y pierde. En este sentido, lo que se puede ver es que Lula, cuando salga de la cárcel, y más con este gobierno que creo que va a ser bastante antipopular en Brasil, va a seguramente mantener su caudal, y si está bien de salud, y puede que yo creo que con todas las condiciones va a ser candidato a presidente. ¿Pero con cuántos años podría volver a presentarse como candidato a presidente ya? ¿Cuántos tendría ya Lula? Y tendría algo más de 70, pero bueno, tiene que ver con temas de salud también, que bueno, no me exceden, pero bueno, yo creo que sería un candidato y que tendría altas chances de ser presidente brasileño. Pablo, cambio un segundito de tema porque me interesaría saber si estamos por sufrir, vamos a sufrir o va a pasar de largo las repercusiones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A ver, nosotros, digo, somos como barcazas en medio de la lucha de dos acorazados. Evidentemente nos va a golpear. Algunos dicen que nos vamos a ver favorecidos porque, digamos, en medio de esta guerra comercial, China va a buscar buscar otros mercados. Lo que yo digo es que va a buscar otros mercados, pero no somos los únicos en nuestro mercado. Digamos, ya Brasil ya se nos adelantó, por ejemplo. Entonces digo... Sí, además depende para qué busque otros mercados, porque si es para ubicar sus saldos exportables, estamos fritos. Sí, que es un clásico en la Argentina. Otro clásico que tenemos déficit comercial con China históricamente. Digamos, por eso tenemos déficit comercial. Con nuestros principales socios, digamos, Brasil, China, Estados Unidos, tenemos déficit. En este sentido, digamos, tenemos que otra vez barajar de nuevo y ver la matriz exportadora. ¿Qué vamos a exportar? Lo mismo de siempre. Commodities agrícolas, etcétera, etcétera. Es lo que ellos quieren, lo que demandan. Ahora, digamos, eso nos va a servir. Primero, ¿tenemos capacidad de competir con otros países? Segundo, ¿tenemos capacidad de escala para exportar más? Yo creo que estamos cerca del tope. Y por otro lado, lo que tenemos que también hay que tener en cuenta en este sentido es que nosotros, lamentablemente, en esta puja entre las dos grandes potencias, no quedamos muy bien parados con la base satelital China en Neuquén y la presión de Estados Unidos por
tener que jugar en esta región de un lado y del otro. Entonces me parece que en ese sentido, digamos, en esto de tener que, sin contar la plata del Fondo Monetario y el swap, ¿no? Digo, en este sentido es difícil negociar con una u ambas partes sin que la otra parte se enoje, para decirlo de alguna manera sencilla. Quedó claro, además. ¿Por qué decís que Brasil se nos adelantó? Se nos adelantó porque creo que ya hizo un acuerdo para vender 20 millones de cabezas de ganado a China que salían de los Estados Unidos. Digamos, estos primeros coletazos que tienen que ver con... A ver, a China no le... digamos, tiene un efecto, pero es un efecto colateral. China puede enseguida buscar otros mercados, puede buscar otros proveedores. Ya es más, ya los está buscando. Sí, claramente. Lo que me parece, y creo que nos falta, y esto es histórico, no es de ahora, me parece que tener esa viveza, que en realidad hay que estar preparado. No es, que el mundo no nos agarre desprevenidos, los argentinos no se agarran desprevenidos las cosas. Sí, algo que ha caracterizado a Brasil ha sido históricamente las relaciones económicas internacionales. Generalmente la diplomacia brasileña es de las más avanzadas del mundo y se nota mucho el contraste con la Argentina, generalmente. Lo que está pasando es justamente eso. Cuando nosotros siempre nos agarra la coyuntura, ellos tienen una política de Estado a largo plazo. La cuestión del marketing internacional, buscar mercados, tener un sólido mercado interno del cual uno puede ofrecer cosas. Estas cuestiones que nosotros no tenemos, recordemos siempre que nosotros, la cantidad de empresas en Argentina que exportan o capacidad de exportar, no llega al 1%. Estos son datos fidedignos, menos ahora digamos, en estos años, ¿no? Pablo, si uno mira la región, Bolivia, Brasil, Chile, todos los países de la región crecen más que la Argentina. Hoy la Argentina está bastante atrás, bastante postergada con respecto a los otros países. Sí, está postergada, están creciendo los demás países inteligentemente. Yo hablo siempre de pragmatismo, digamos, a ver, Chile exporta el cobre, digamos, la mitad de su cobre lo exporta a China y después negocia con Estados Unidos otras cosas. Bolivia lo mismo, Evo Morales se plantó en su momento, nos puede gustar más a unos o a otros, pero se plantó y dijo, voy a nacionalizar los recursos estratégicos, que es la vedette del siglo XXI, y le voy a vender el gas a quien yo quiera bajo unas condiciones más normales, no como era antes con el anterior gobierno. Entonces, estos países manteniendo una solidez institucional, la concertación en Chile, o un gobierno como el de Evo Morales, que a pesar de todo lleva ya casi 15 años, lo que está haciendo es decir, señores, acá hay instituciones, pero acá tenemos política de Estado seria, y en base a eso, nosotros... Y todos esos países con una inflación menor a la de la Argentina, ¿no? Bueno, ni que hablar. Lo que pasa es que está dentro de la normalidad de la macroeconomía global. Digamos, no es que esos países son anormales, digamos, lo diferente es lo nuestro. No es normal tasas de interés del 70%, inflación del 50%. En el mundo de hoy en día se está pensando en otras cuestiones, en las cuestiones de dónde colocar nuestros recursos, cómo balancear nuestra economía en términos de servicios, digamos, campo, industria, como para poder encontrar que un preacuerdo entre los ministros de defensa. Veremos qué pasa. Igualmente, obviamente estamos hablando de submarinos de segundo nivel y que son para reemplazar al Ara San Juan y todo lo que pasa. Pablo, te estamos exprimiendo por tu conocimiento y tu claridad para exponer, pero sí me parece interesante de lo que has escuchado, porque tampoco es que ya todos los funcionarios y dirigentes que están en campaña expusieron todo su cronograma de políticas a llevar adelante e a implementar, pero por una cuestión de base o hasta ideológica o de lo que pudiste tomar de cada uno. ¿Hay diferencias sustanciales en cuanto a política exterior de las distintas corrientes que van a estar compitiendo para la presidencia? Yo creo que tenemos acá una situación que hay que tener en cuenta en cuanto a lo más urgente. Lamentablemente, hablo siempre a largo plazo, pero tenemos la coyuntura, es el pago del Fondo Monetario, ¿no? El repago de las deudas. Y me parece que sea quien gane va a tener que ponerse a negociar. El tema es cómo va a negociar, digamos, ¿no? Me parece que por ahí el gobierno va a tratar el gobierno actual, si reelige, va a tratar de hacer un ajuste más fuerte con el aval político que le da, y me parece que el gobierno de un signo contrario, por ahí, si se quiere el peronismo, va a tratar de sentarse, me parece que lo han explicitado, y poder negociar términos menos duros para la sociedad, con menor ajuste y pensando más en el largo plazo y algo viable. Porque el ajuste tras ajuste, la historia económica nos muestra, en Europa, en Grecia, España y demás, no ha servido para nada, por lo menos para los más pobres. Pablo, gracias por tu claridad, muy interesante. Por favor, gracias.